Quiero utilizar un versículo que está en el libro de los Salmos, y particularmente en el capítulo 34. Lo leo en breve, pero nosotros leímos en las Escrituras que dice la Biblia que en determinado momento y bajo ciertas circunstancias el amor de muchos se enfriará. Sí, que va a ocurrir tal cosa que el amor de muchos se ha de enfriar. ¿Por qué se va a enfriar el amor de esa gente? ¿Por qué razón va a haber gente cuyo amor se enfriará? Eso es una pregunta válida. La otra pregunta válida es, ¿qué significa eso de que el amor se enfríe? ¿Cómo es que el amor se enfría? ¿Qué sucede? ¿Qué características tiene? ¿Cómo identifico si de repente soy yo uno de esos en quien el amor se ha enfriado o se está enfriando? ¿No le parece que es una saludable pregunta? Pero la pregunta todavía más comprometedora es, ¿podría ser yo uno de esos responsables de que el amor de alguien se enfríe? Y si lo uno duele, lo otro debe doler más. Si me preocupa o me carga la idea de que sea yo incluido en el grupo de esos cuyo amor ya está frío, peor sería ser incluido en el grupo de responsable de que el amor de alguien se haya enfriado. ¿Es justo la pregunta? Esa condición que provoca que el amor de otro se enfríe, el pasaje la llama pecado o maldad. La maldad de cierta gente. Pero claro está, la maldad de cualquiera pudiese hacer eso. Uno puede decir la maldad en el mundo y se entiende. La maldad de la gente, la maldad del pecado, la maldad en el mundo enfría el corazón de otros. Son tan malos que los demás se le enfrió el amor. Pero ¿y qué tal cuando decimos que eso puede ocurrir en la atmósfera cristiana, en el ambiente cristiano? ¿Qué sucede cuando escuchamos de esos escándalos intestinos, esas guerras intestinas, donde dentro del cuerpo de Cristo los unos atacan a los otros? O viven cierta conducta que la Biblia la llama maldad. Y esa conducta afecta a otros. Como por ejemplo cuando leemos de esos escándalos entre líderes en la iglesia cristiana. Es cosa común que a la oficina de un pastor, y mi oficina no es la excepción a la regla, es cosa común que alguien llegue para explicar por qué está desanimado o para hacer un comentario de por qué no se congrega como se congregaba antes o por qué se fue de esta o de aquella iglesia, de otra iglesia. Y cuando están contando siempre señalan la conducta de alguna persona. Alguien me hizo algo malo. Alguien no me atendió como yo debía haber sido atendido. No me respondió o simplemente me atacó. Hubo una persona en la iglesia que me quitó mi posición o habló mal de mí. Me envidiaba y se le notaba la envidia. Usted vio a alguien que le envidiaba y se le notaba la envidia. Si alguien me envidia a mí, yo le construyo un altar. Yo digo,
¡Qué maravilla! La primera persona que me envidia. Eso es tremendo. Ok. Uno vive estas experiencias. Y yo tengo ya por costumbre, cuando alguien está tratando de excusar su desánimo, su frustración, su tristeza, su inactividad, y acusa a alguien, tan pronto dice, es que fulano hizo tal cosa. Yo digo, ¿y qué? Ese es mi estilo. ¿Y qué? No, pastor, es que usted sabe que fulano de tal era mi líder, era mi pastor, dirigía la célula y mire lo que hizo. Y yo contesto, ¿y qué? ¿Y qué? Con una Biblia que está llena de esas historias, usted no necesita leer la prensa. Usted no necesita leer Facebook para enterarse de gente que por pretensiones políticas son capaces de matar a un profeta. Y que por ocultar su pecado son capaces de vender la iglesia. A ver, o al redentor de la iglesia. La Biblia está llena de esas historias. La Biblia no esconde esas historias. Allí están. Y usted piensa que por el pecado de David yo me voy a frustrar con mi Señor y no le voy a servir a mi Señor con entusiasmo. ¿Usted piensa que se justifica que por la conducta de otro yo decida afectar mi relación con el Señor? No suena como cosa inteligente decir, porque hay hijos malos, yo desheredo a los míos. No entendí absolutamente nada. ¿Usted se imagina semejante acción? Estrellita, aquí tienes la demanda del divorcio. ¿Y tú por qué te divorcias de mí? Porque hay tantas mujeres malas en este mundo. Y tú eres mujer también. Así que quién sabe. Teníamos un viejito en la iglesia que había tenido algunos problemas en sus matrimonios. Y entonces, ¿usted no conoce a nadie que ha tenido más de un matrimonio? Sí, usted conoce. Ok, muy bien. Pues aquel que había vivido muchos años había tenido algunos. Y pues evidentemente había tenido ciertos conflictos con algunas damas. Así es que cuando alguien hablaba de su esposa y decía, yo doy gracias a Dios porque mi esposa es una buena mujer, él preguntaba con cierta jocosidad y alguna otra cosa, preguntaba, ¿ya se murió? Y si usted le decía que no, él decía, no cante victoria. Evidentemente mi amigo el viejo había tenido sus problemas serios, pero no se justifica, ¿no es cierto? No se justifica que su esposa hoy pague las que le hicieron hace algunos años. Y no justifica que mi relación con Dios se afecte por lo que sucede con otra persona y por la vida que esté desarrollando o no desarrollando alguna persona. ¿Qué importa lo que hace otro si Dios es fiel? Usted puede decir conmigo, Dios es fiel. Vamos al versículo. Salmo 34, versículo 9. Mire qué belleza de versículo. Temed a Jehová. Usted debe leerlo conmigo. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Mínimo un fuerte aplauso al Señor. Mínimo. Entendamos en la Biblia el concepto de temor. Temor es una de esas cosas atacadas
y me parece que de alguna manera malinterpretadas. Uno dice que tiene temor y se levanta la voz de alguien. Consejero, no sienta temor. No hay por qué temer. Alguno de ustedes es de mi época cuando daban una serie de televisión que se llamaba Perdidos en el Espacio. Esa familia era acompañada por un doctor que se llamaba Smith, doctor Smith. Y cuando ocurría algo así muy trágico o difícil, decía: no temáis, Smith está aquí. y tenemos algún Smith en cada iglesia que quiere evitarnos el temor. Y claro, hay buenas razones para no temer. Diga amén. Amén. Y hay buenas razones para temer. Amén. También diga amén. Amén. La misma Biblia que nos dice que no temamos, nos dice, por ejemplo, aquí que debemos temer a Dios. Oh, no, dice la inteligente teología de algunos. A Dios no hay que temerle. No se le debe tener miedo a Dios. ¿Usted está seguro? ¿Usted está seguro que se levanta frente a usted el todopoderoso Dios, el omnipotente del universo, y usted no tiembla? Dígalo como quiera y perdone si no le creo. Hace algún tiempo, yo creo que de esto, yo no estoy seguro, yo creo que harán unos 2 años, tal vez un poco más. Estaba yo en un aeropuerto, experiencia nada extraña para mí. Estaba en un aeropuerto, iba caminando por el pasillo, llevaba mi maletín de ruedas y como siempre voy yo mirando para un lado y otro a prisa para llegar a la puerta de salida, en español, el gate. Y en ese aeropuerto hay unas columnas redondas, de esas enormes columnas redondas que 3 hombres no pueden abarcarlas porque son enormes, hermosas. Y en esa puerta de salida, ahí justo a orilla del pasillo, estaba una de esas columnas. Yo vi que después de la columna era la entrada para mi puerta. Así que voy a toda velocidad y llegando a la columna hago la izquierda. Y cuando hice la izquierda tropecé con una mole de hombre. Yo no sé exactamente cuánto mide, pero la impresión visual, cuando yo tropecé, yo sentí que con la cara le había dado al ombligo, porque el tipo era enorme. Yo estaba acá abajo, y él seguía y seguía y seguía hacia allá arriba. Y yo levanté mis ojos. ¡Aleluya! Pero con que yo me tropecé. King Kong es un niño. Era gigante. Era gigante. Yo no sabía cómo pedir perdón. Era ridículo preguntarle si yo lo había lastimado, porque yo reboté como una bola de ping pong. Como una bola. Yo reboté. El temor mío no fue tan grande porque aquel gigante extendió sus brazos y me tomó de los hombros y se sonrió. Y gracias a la sonrisa yo tuve paz. Pero si ese hombre hubiese estado serio y hubiese tronado, yo me hubiese desmayado. Cuando yo alcancé a verlo y el temor me bajó de intensidad, me di cuenta que esa cara yo la conocía. Y lo señalé. Y él me dijo que se llamaba Udonis Haslem y que jugaba para el Miami Heat. Yo soy tu fan.
Nos tomamos un selfie. Claro, él tuvo que bajar como 1 metro para que que la cara estuviera cerca de la mía. Yo se la mandé a mis hijos esa foto. Era él. Nadie me diga a mí que no ha sentido temor. Cuando yo sentí que yo había atropellado aquellos 7 pies de humanidad, yo dije, mi vida corre peligro. Esa no es la única vez que yo he sentido algún temor. Me duró poco porque es tan amable él. Fue tan dulce, tan atento conmigo que pronto nos estábamos riendo y tomándonos selfies y todo. Yo recuerdo un día, iba con mi esposa, uno de esos días de intenso temor. Teníamos un autito nuevo y andábamos enamorados de nuestro autito. Medianito de tamaño, corte deportivo. Aleluya. Claro, esto es hace 100 libras. Bueno, íbamos con otro hermano que nos acompañaba en el viaje. Estrellita iba en el asiento de atrás. El hermano se ofreció voluntariamente a manejar el auto. Yo, después de mostrar alguna inseguridad, acepté. Y él, pues, tomó el volante. Yo le advertí, estos carros deportivos no son tan estables como otros, tenga cuidado. Pronto vi que él tenía la tendencia de ir por la orilla de la carretera y le dije, no se pegue tanto a la orilla. Comenzó a lloviznar, seguíamos y otra vez yo sentí que las ruedas rozaban la orilla y le dije, hermano, no se pegue tanto a la orilla. Lloviznaba, él tenía esa tendencia y de pronto yo había reclinado un poco el asiento, más bien para no mirar, porque no hay nada más cobarde que un chofer en el asiento del pasajero. Nada, no hay nada más cobarde. Así es que yo recosté un poco y cerré mis ojos. Padre, en tus manos encomiendo. Estrellita, que estaba en el asiento de atrás, misteriosamente se había quedado dormida. Y de pronto yo siento la vibración y sentí un golpe estrepitoso y el auto comenzó a dar vueltas y dio otras vueltas y volvió a golpear la valla central de la autopista. Y la segunda vez dio también con la parte trasera y entonces giraba en la otra dirección. Yo las conté. Yo fui contando cada vuelta. Dio 7 vueltas e impactó 6 veces la valla central. Cuando yo sentí el primer golpe, me volteé al asiento de atrás y puse las manos sobre Estrellita. Quédate allí, quédate. Y ella estaba gritando, ¿qué pasó? Ya te contaré si sobrevivimos. 7 vueltas. Es más fácil decirlo que vivirlo. Pregúnteme, por favor, si tuve miedo. No, miedo no. Yo estaba aterrado. Yo dije, aleluya, verte tan joven. Yo pensé que yo te iba a ver más tarde. No, la muerte no era el primer problema. Estrellita estaba ahí atrás. El carro era nuevo. Yo había ido donde un hermano de la iglesia que tenía una compañía de seguro. Le había dado toda la data y a él se le había olvidado. Entonces mi carro estaba sin seguro y él me dijo, no, esto yo lo arreglo. ¿Cómo? Vamos a cambiar la fecha con una mentira, fingiendo que se hizo lo que no se hizo. No, le dije, esa no es mi práctica.
ni mi costumbre. Así que perdí el auto y perdí el dinero que tenía invertido y descubrí una cosa que yo no sabía, que si usted daña esa valla central, le cobran la bendita valla. Y yo pensaba que esa valla era para eso, péguele que para eso la construimos. Pero no, nada de eso, nada de eso. Tuve que pagar, por todas partes tuve que pagar. Y no tenía auto ahora. La pregunta es si me dio miedo. Y el testimonio sería: no sentí nada de temor. Una paz maravillosa inundó. Ninguna paz me inundó. Yo sí tuve miedo, tuve temor de qué le pasaba a Estrellita, tuve temor con el hermano, tuve temor de todo y lo del carro. Sí, yo sentí temor. Pero esa no es la única vez que yo he sentido temor. Yo he sentido temor en otras ocasiones, porque temor es una cosa buena que Dios puso en usted. Una capacidad para identificar peligro y tomar medidas para evitarlo. De otra forma, usted se iría por los precipicios, se caería de los edificios, ¿no es cierto? Temor es esa cosa que se siente cuando usted escucha que el huracán es categoría 4 y que se acerca a la costa. Y usted recuerda que hace 8 meses usted decidió poner las tormenteras, pero no las puso. Entonces, como no las puso, le asalta esa cosa que se llama temor. Y porque usted tiene temor, corre a la ferretería y compra paneles, madera contrachapada o no sé qué cosa compra, pero usted va y cierra y sella las ventanas porque usted teme que ese huracán le destruya las ventanas y entre a su casa. Y Dios puso eso allí para que un impacto de adrenalina lo impulse y después usted tiene que retratar la casa para creer que usted lo hizo. ¿No es cierto? Yo me trepé allí y yo clavé esa cosa allí. Yo soy un fenómeno, soy un bárbaro. Yo no sabía que yo era capaz de hacer esto. Dios puso eso en nosotros. Esa sensación de temor es buena y es saludable en determinado momento. Otra cosa es ser cobarde. Y ser cobarde es tenerle miedo a cosas sin sentido y a cosas que no son una amenaza y que no son una amenaza real y cosas ante las cuales tengo defensas. El temor a Dios es otro tema. En el Nuevo Testamento la palabra es una, phobos, no hay más. Pero en el Antiguo Testamento hay varias palabras que se traducen en el español como temor, varias. La idea allí no es tener miedo de que Dios me va a hacer daño, sino mirarlo y reconocer que Él tiene el poder. Así es que la idea de temor allí es reconocimiento de su grandeza, reconocimiento de su autoridad, ese sentimiento que sobrecoge a uno cuando mira el universo y lo ve tan grande y uno se sabe tan pequeño. Y de pronto le llega la conciencia de que Dios es más grande que el universo mismo y más poderoso que toda cosa que he visto alguna vez. Dígalo, Él es poderoso. En Proverbios capítulo 8, versículo 13, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Conmigo. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Temor es respeto. Respeto al Todopoderoso. Diga amén, por favor. Temor es reconocimiento
de su poder. Temor es reverencia a la deidad, reverencia ante el santo Dios. Dios es maravilloso. Aleluya. Esa reverencia y ese respeto. Y esa es la idea que comunica. De hecho, en muchas versiones, junto a la palabra temor, usted va a encontrar una letra o un número. Siga esa letra o ese número y va a ver que a pie de página la Biblia va a decir, se puede traducir también como reverencia. Reverencia. Es temor, es reverencia, es respeto, es reconocimiento de su grandeza. Y nuestro versículo, el 13, dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Yo había creído, dirá alguien, que tener temor a Dios es mirarlo a Él, ver su grandeza y su gloria y decir, uy. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Lo que dice la Biblia es que cuando veo su grandeza, mi corazón dice, al Dios Todopoderoso se respeta. Y aquello que es contrario a Él se aborrece. ¿Qué se aborrece? Aquí dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Pero ese aborrecer el mal no se puede quedar a nivel del intelecto. Tiene que descender a nivel de práctica, a nivel de experiencia práctica. Por eso el proverbista una vez hace la declaración, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Eso es una definición. Punto y coma para continuar diciendo lo que es para él ese temor. Dijo la definición, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Punto y coma. Y dice entonces, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Y ahí es, aborrezco yo. No Jehová. Ya dijo que el temor de Jehová es aborrecer el mal. Temer a Dios es aborrecer el mal. Entonces él dice, se lo voy a decir ahora de forma práctica. Quiero que lo entiendan bien. En mi caso, dice el proverbista, yo aborrezco la soberbia, yo aborrezco la arrogancia, yo aborrezco el mal camino y la boca perversa. Todo eso lo aborrezco. Pecados peligrosos, pecados que contagian, que contaminan y que dañan, pecados que destruyen matrimonios, familias, empresas, negocios, la vida personal. Él dice, son aborrecibles. La gran importancia de esto que estoy diciendo es que nosotros tenemos que entender que si Dios dice que es malo, es sabio estar de acuerdo con él. Pero usted ha visto cómo hay gente que Dios dice que es malo, pero ellos no sienten que están de acuerdo con Dios. Pregúntele al estudiante universitario. Pregúntele a esa persona que está involucrado en negocios múltiples y se relaciona con gente que no cree como ellos. Grabe las conversaciones y usted va a descubrir ciertas cosas interesantes. Joven, ¿y usted piensa que el aborto es pecado? Y ese joven sabe que quien está a la izquierda se practicó un aborto. Y que quien está a la derecha estuvo en una protesta pro aborto. Y que él acompañó a una prima hace 3 semanas a practicarse un aborto. Y ahora le están preguntando, ¿tú crees que el aborto es pecado? Y lo primero que hacen es que tragan. Y luego hablan
pero la voz no suena así. La voz suena, se ponen ronquito y dicen, bueno, esa es la primera palabra, no sé por qué, pero bueno está allí siempre al iniciar la respuesta. Bueno, la Biblia dice que es pecado. Eso es casi una acusación. Ese Dios que no entiende el modernismo, ese Dios arcaico, ese Dios amarrado a la... Él dice, es decir, yo no tengo nada que ver con eso, es Dios. Es la Biblia. No es asunto de que yo esté de acuerdo. Oiga, señor, usted cree en el matrimonio de un mismo sexo. Bueno, no es que yo crea o no. La Biblia dice. Con eso estoy diciendo, sé lo que dice Dios. Sé que dice la Biblia, pero no me atrevo a comprometerme con lo que dice Dios ni con lo que dice la Biblia, y soy cobarde, así es que de alguna manera me quiero proteger. ¿Cuándo es que vamos a entender que lo que Dios dice es verdad? Y que Dios tiene la razón absolutamente en todo lo que dice. Dios no comete errores. Nosotros estamos leyendo aquí a un proverbista que nos dice, Dios dice y yo afirmo. Dios dice y yo practico. Dios dice y yo lo creo. Dios dice y yo lo vivo. Alguien debe darle gloria a Dios en esta hora. El temor a Dios es rechazo al pecado. Es rechazo en forma práctica. Es rechazo de forma personal. Dios lo dice y yo lo experimento. Dios dice que aborrezca el pecado y yo, dice el proverbista, aborrezco el pecado. En el Salmo 86, el versículo 11, mire qué belleza. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Estamos hablando de que el temor a Dios es práctico. Entonces el salmista ora y le dice a Dios, ayúdame a que ese concepto teológico, ese concepto doctrinal, pase de ser doctrina y teología a vida, experiencia y práctica en mi ser. Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Debemos alabar al Señor. Aleluya. Caminar en la verdad. Caminar en santidad. Caminar en esa ruta divina, en ese camino divino, es temer a Dios. Temer a Dios es saber que este es el camino del Señor y bajo ninguna circunstancia yo quiero pasarme de ahí a allá. Yo no quiero salir de aquí hacia allá. Yo quiero mantenerme en la ruta del Señor. Amén, iglesia. Es evitar que a alguien se le enfríe el amor en su servicio a Cristo porque descubre que mi refrigerador está lleno de cerveza. Pastor, en esas. No, si a mí no me importa si usted tiene cerveza en su refrigerador, las compró usted y usted paga la electricidad. La pregunta mía es, ¿qué le va a decir usted a su hijo cuando lo encuentre borracho a los 16 años?
Y cuando le diga que no quiere ir a esa iglesia, y ese día usted va a decir: yo daría para atrás al calendario, iría antes de que él naciera, y yo le huiría a las bebidas alcohólicas, y yo le huiría al cigarro, y yo le huiría a todas esas cosas que no me llevan al infierno. Esa no es la pregunta. La pregunta es si mi conducta en alguna manera pudiese hacer que mi hijo o mi esposa o mi sobrino o mi vecino o alguna persona en la iglesia desvíe su camino y pierda temor a Dios. Hay que temblar en la presencia del Señor y decirle: yo no quiero ser responsable por la perdición de nadie. Y no por la perdición solamente, pero por descarriarse. Por descarrilarse, o porque le suene el teléfono en tiempo de culto o cosas por el estilo. Gente, mire lo que dice Filipenses, por favor. En el capítulo 2 y versículo 12. Y me dice si estoy hablando locuras. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. ¿Habéis qué? ¿A quién? A Dios. ¿Está seguro? Vuelva al texto. Vamos al texto. Oiga, por tanto, amados míos, esto es Pablo hablando, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia, solamente presencia de Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Oh, sin lugar a dudas el temor es a Dios, sin lugar a dudas es la palabra de Dios, pero sin lugar a dudas el apóstol Pablo está hablando de una obediencia a aquel evangelio que él les ha estado enseñando, y le está diciendo: ustedes han estado comprometidos con la palabra que os he enseñado mientras yo estoy presente. Bueno, cuando estoy ausente, cuando estoy de viaje, cuando estoy en otro lugar, igualmente deben ustedes ser responsables con esta palabra que les he enseñado. Y ahora le dice: ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor. Y eso lo está conectando a esa obediencia de la que viene hablando, como si les estuviera diciendo, y en efecto les está diciendo: cuidar, ocuparse de la salvación se hace no a nivel filosófico, sino en la práctica, y esa práctica se llama obediencia al Señor. El que obedece cuida su salvación. Lo interesante es que Pablo y otros apóstoles podrían diferir en cuanto a alguna cosa, pero Pablo le está diciendo a las iglesias: si Dios los puso bajo mi ministerio, por algo es. De hecho, y le dice a los corintios: si para otros no soy apóstol, para ustedes sí, porque a ustedes los engendré. A esta iglesia yo la engendré en Cristo, dice Pablo, no yo, Pablo. Y está exigiéndoles que respeten y que obedezcan. Pero nosotros queremos hablar de una obediencia toda extraña. ¿Sí? Es toda una idea, es un concepto abstracto. Una obediencia que nada tiene que ver con la práctica. Es un amor: yo amo a todo el mundo, aunque le pase por el lado el que se está muriendo y ni lo mira, pero amo, yo amo. ¿Cómo amo? O sea, a ver, ¿dónde está el amor cuando yo no me ocupo de la persona necesitada? ¿Dónde está el amor cuando en mi auto no puedo llevar a un hermano, recogerlo y traerlo al culto? Ay, que me toma mucho tiempo, que me tengo que desviar. Exactamente. Haga una cosa: desvíese como Cristo se desvió por usted. Recuerda cómo se desvió del cielo, vino a la tierra, murió por usted para volver. Eso se llama desvío.
¿Valdrá la pena desviarse? ¿Valdrá la pena? Ay, pero entonces me tengo que levantar 15 minutos antes. Usted sabe la gente que se ha levantado por usted media hora, una hora antes cada domingo para tener listo lo que le va a enseñar. Dios quiere que nos desviemos por una vida. Dios quiere que nos desviemos por un necesitado. Dios quiere que nos esforcemos para bendecir a alguien. Dele gloria al Señor. Dele gloria a Dios. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Estamos hablando de obediencia y disciplina. Amén. Y estamos hablando de ocuparnos de lo más importante, la salvación. Pero yo tengo derecho a beber lo que me dé la gana. Es verdad. No, me ganó. Me declaro culpable, voy preso y usted es la maravilla. Pero yo tengo derecho a ver las películas que me dé la gana. Tiene toda la razón si usted es el que paga el cable y todas las cosas. Pero yo tengo derecho a ir y hacer y a decir como me da la gana. Es verdad. Es verdad, usted es libre, haga como quiera. El gran problema que tengo yo es que no quiero escuchar al Señor decirme que la sangre de mi hijo la va a demandar de mi mano. Que la sangre de mi primo la va a demandar de mi mano. Que porque le di mal ejemplo a mi sobrino lo va a demandar de mi mano. Yo no quiero eso. Así que ¿sabe qué? Ninguna de esas vagabunderías son tan importantes como para arriesgar la vida de alguien. Un creyente debe anhelar ser modelo y ejemplo para la bendición de muchos. Temor a Dios produce buen corazón. El que teme a Dios tiene bondad en su corazón para con los demás. El Salmo 147 y versículo 11. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. ¿Qué significa eso? Allí está diciendo que Jehová se complace, es decir, que su temor provoca placer en Dios. Placer. ¿Usted ha considerado alguna vez que su conducta pueda producir placer como quien se come un manjar? ¿Sabe? Eso es como un tiramisú después de almuerzo. Sí, eso es como un café cubano a media mañana. Alabado. Como un jugo de maracuyá después del sermón. Voy para allá, para donde Juan Carlos. Allí dice que cuando usted teme a Dios, cuando usted es respetuoso, cuando usted doblega su criterio, su deseo y su gusto, porque dice yo quiero producirle alegría a mi Señor, le produce placer. Se complace Jehová en los que le temen. No lo pregunte, es una declaración. Dios se complace, a Dios le agrada cuando usted se ocupa de estas cosas. Y en los que esperan en su misericordia, en los que dependen de su gracia. Amén. El que honra a Dios es el que depende de la misericordia divina. Eso es del amor de Dios. Señor, yo no te puedo ganar con ofrendas. Yo no te puedo ganar con rezos. Yo no te puedo ganar con lastimar mis rodillas, pasando horas en tu presencia, aunque todo eso se debe hacer. Pero allí dice: yo dependo de tu amor para conmigo. Yo dependo de tu misericordia para conmigo. Yo dependo de tu bondad para conmigo. Aleluya. Hay promesas para aquel que teme a Dios.
Dios promete cosas a aquel que teme al Señor. Salmo, libro de los Salmos. Salmos 103, versículo 11. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, un alto. ¿Qué es la altura de los cielos sobre la tierra? ¿Qué es eso? No es llegar a las nubes. Allí no, la comparación no es con llegar a la luna. La altura de los cielos sobre la tierra, como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Los que le temen experimentan una misericordia más allá de lo que usted se pueda imaginar. Y compara esa misericordia que Dios tiene para con los que temen a Jehová. Compara esa misericordia con las alturas sobre la tierra hasta los cielos. Alguien le dijo alguna vez: papá, yo te amo como de aquí a la China, ida y vuelta. Y un nieto me dice eso y yo me derrito. Y mis nietos son así. Abu, yo te amo de aquí a Puerto Rico y de vuelta. Papito, la próxima vez dame Chile, la Patagonia. Ellos van extendiendo el concepto de distancia para amarme cada día más. Yo quiero que crezcan. Dios se inventó la idea. No fueron los nietos. Dios está diciendo: mi misericordia por los que me temen es como de la tierra al cielo. Eso obliga a uno a levantar los ojos en el planetario. Si hay que levantarlo. Y cuando esa gente le da la explicación a uno dice: ¿cómo dijo? Mire, esto es el sol. Y usted no llegaría allí en automóvil ni en 20 vidas. Y a la velocidad de un avión no llega. Okay. Y la primera estrellita, esta que ve aquí, grandotota, esta, le voy a decir a qué distancia está. Y cuando le comienzan a explicar a uno las vidas que usted se echaría para llegar allí a la velocidad de la luz, usted dice: yo creo que no voy a poder. Yo creo que no llego. Y después le dice: ¿y usted ve esa que se ve allá detrás? Chiquitita. Ok, de aquella a esa estrellita hay varios billones de veces lo que de esa grande acá. Y ¿sabe? Y cuando le dicen a uno: esa que está viendo a lo mejor no existe, porque hace trillones de años que esa chispa de luz salió de allí y es posible que ya se haya apagado. ¿Cómo? ¿Y por qué la estoy viendo? Bueno, usted está viendo lo que salió de allá hace trillones de años. Falta de respeto. Ni las ofrendas yo he contado en trillones nunca en mi vida. Qué cosa tan terrible. Trillones de años, trillones. No hay manera de que yo entienda ese asunto. Pero cuando estoy en el planetario, nunca se quedó dormido en el planeta. Yo me tiro para atrás ahí con la boca abierta. Siempre, por eso no hay moscas en los planetas, porque todo el mundo está. Y ellos van explicando la distancia. Y yo recuerdo este versículo. Ese versículo está en mi mente. Como de aquí a allá es la misericordia que Dios tiene para con nosotros, para los que temen al Señor.
Si usted no tenía una buena razón para temer a Dios, hoy le estoy dando trillones de razones para que teman al poder de Dios, para que teman a la autoridad de Dios, para que teman a la grandeza del Señor. Dios es bueno. En el capítulo 111 del libro de los Salmos, Salmos 111, versículo 5. Ha dado, y esto es tremendo porque Dios pasa de hablar de la inmensidad del universo a hablar de su comida diaria, de su comida diaria. Ha dado alimento a los que temen, y su comida llegó del cielo. Ha dado alimento a los que temen. Para siempre se acordará de su pacto. El compromiso de Dios con nosotros no es accidental y no es accidentado. Ese que tiene amor, que tiene misericordia inmensa, ese enorme que uno piensa, esa grandeza extraordinaria, ese universo tan grande, y cuando está pensando en la grandeza del universo, recuerda que cabe en la palma de la mano de Dios. Y usted dice, o sea que esa cosa es pequeñita para Dios. Dios es más grande que el universo. El universo entero existe dentro de Él. En Él son. Amén. Están, se mueven y existen todas las cosas. Eso es pequeñito dentro de Dios. Y ese Dios gigantesco se ocupa de una hormiga. Y no hay absolutamente nada en este mundo de lo que Él no se ocupe. Y eso le incluye a usted. Y la forma en que describe eso la Biblia nos hace sentir que Dios con todo su corazón y con toda su mente está atento de cada detalle en su vida. Dios se ocupa de usted. Es como si todo su corazón le perteneciera a usted. Como si todo su pensamiento lo dedicara a usted. Así de mucho le ama a Dios. De modo que no le faltará alimento. No he visto justo. No lo he visto. No lo he visto. No lo he visto. Donde usted encuentra a alguien en esa situación, converse y va a descubrir que no fue fiel a Dios, que no temió a Dios. Dios no se olvida de usted. Dios no se olvida de nosotros. Y hay beneficios en temer a Dios. Hay beneficios en temerle. En ese mismo Salmo 111, mira el versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. No. Estése quieto que no le voy a dar un premio porque lo repita. Esa es la que se sabe todo el mundo. Todo el mundo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hasta Pepito repetía esa parte. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero siga leyendo el versículo, que el versículo no ha terminado. Punto y coma. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Allí loor debe o puede traducirse como alabanza. Su alabanza permanece para siempre. El principio, el fundamento, la base de la sabiduría. No simplemente es que comienza, pero es que comienza como la zapata. ¿Dónde comenzó la casa? Allí en la base, en el fundamento. Entonces está diciendo, allí están los inicios de la sabiduría. Cuando el inicio de su sabiduría es temer a Dios, hay sabiduría de verdad. Sí, este es el fundamento. Buen entendimiento tienen todos
los que practican sus mandamientos. ¿En qué consiste esta sabiduría? ¿En qué consiste esta inteligencia? No es en saberse los 10 mandamientos de memoria. No es en conocer la Biblia de memoria. Tiene que ir más allá. Además de saberla, hay que entenderla. Y además de entenderla, hay que practicarla. La sabiduría es la práctica. Porque la práctica es el saber que eso es cierto y funciona. Que el mandamiento de Dios me convierte en un mejor padre, que el mandamiento de Dios me convierte en un mejor esposo, que me convierte en un mejor ser humano, en un mejor cristiano, en un mejor hijo de Dios, y que de esa manera mi vida trae alegría, gozo, placer a mi Padre Celestial. Los que quieren que Él se goce, alábenlo, alábenlo. Es buen juicio. Tener temor a Dios es tener buen juicio. Es tener buen criterio. Y el versículo termina diciendo que ese temor se manifiesta a través de una cosa que se llama adoración. Los que temen a Dios le adoran. Los que aman a Dios le adoran. Los que obedecen a Dios le adoran. Es adoración. Así que adoración no es el capricho del que dirige el culto. No es eso. La adoración es continua. Bueno, pastor, usted no me ve adorando aquí, pero yo adoro. Yo adoro todo el tiempo. Explíqueme eso. ¿Cómo es que no adoro aquí, pero adoro todo el tiempo? Perdóneme si soy incrédulo, pero yo no le voy a creer a usted que usted adora todo el tiempo cuando aquí, con esta adoración maravillosa, no se le escapa un amén ni por accidente. ¿Sí? Un aleluya ni de estornudo. Alabe. Oiga, si usted lo cree, dele gloria a Dios. Dele gloria a Dios. Termino con el versículo con el que comencé. Salmos 34, versículo 9. Temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. A ver, nada falta a los que le temen. El compromiso de Dios es con los que le temen. Y tiene este compromiso: hacer provisión. No piense solo en dólares y centavos, que esa podría ser la provisión menos importante. Hay otras cosas en las cuales usted quiere ver la provisión de Dios. Yo no estoy diciendo que excluya dólares. Inclúyalos allí, pero piense en lo que esta bendición va a hacer a su hogar, a su matrimonio, a sus hijos. Piense lo que va a hacer a sus estudios. Piense lo que esta provisión va a hacer a sus exámenes. Cuente con la ayuda de Dios. En la empresa, en el trabajo, cuando todo se complica, sepa que el que teme a Dios, el que va a Él temeroso, reconociendo su grandeza, va a ver la mano de Dios. Piense lo que esto va a hacer a su salud. Piense lo que esto va a hacer a esos ganglios y a esas células cancerosas. Piense lo que esto va a hacer a los tumores. Piense lo que esto va a hacer al COVID, lo que esto va a hacer a cualquier condición que usted tenga en el día de hoy. Temerosos podemos ir delante de Dios reconociendo que Él tiene poder para hacerlo. Aleluya. Al que tiembla delante de Dios se le caen las células cancerosas. Él las aplasta. Nada falta a los que le temen. Nada falta.
No faltará un milagro para usted. No faltará una bendición para usted. No faltará una palabra para usted. No faltará un abrazo de Dios. No faltará un beso. No faltará un te amo. No faltará un te ayudo. El Señor está presente en su vida. Tema a Dios y disfrute su presencia. Tema a Dios y disfrute su bendición. Tema a Dios y disfrute su provisión. Es seguro, está garantizado. Dios lo hace. Dios lo hace. Esta bendición es para usted hoy. Esto es para usted ahora. Preséntese delante de Dios en oración. Preséntese delante del Señor en clamor. Temer a Dios no es cosa insignificante. El saludable temor a Dios no nos aleja de Él, no nos distancia, nos acerca. Nos acerca cuando hay hambre. Nos acerca cuando hay escasez. Nos acerca cuando hay problemas. Nos acerca cuando hay crisis. Nos acerca en todo tiempo. Nos acerca. Hoy hay que acercarse a Él. Yo he sido cristiano, pastor, por 40 años. Pues corra, que ya es tiempo que se acerque. Acérquese. Acérquese. Yo sé que alguna experiencia puede haber enfriado su amor. Yo sé que alguna experiencia le puede haber distanciado. Yo sé que esas cosas ocurren. Nada justifica. Nada justifica. En el día de hoy debemos pedirle al Señor que nos dé amor de niños para acercarnos a Él como niños y abrazarlo con entusiasmo, creyendo que Él nos recibe, creyendo que Él nos consuela, creyendo que Él nos mima. Dios nos ama. Tiemble en los brazos del Señor. Recibe ese abrazo divino ahora y tiemble en sus brazos, sabiendo que quien le abraza hoy es el Todopoderoso, el Poderoso, el Grande. Se ocupa de acercarse a usted y darle un abrazo santo, un abrazo santificador. Y escúcheme, Él va a demandar alguna cosa de usted. Y tal vez lo que demande no parezca tener sentido, pero no sea necio. Dígale al Señor que sí. Entregue. Acérquese. Comprométase. Y permita que Dios le lleve a otra dimensión de relación con Él. A otra dimensión de intimidad y de compromiso. Tal vez es más fácil cuando Dios nos dice: deja la droga o deja el adulterio. Cuando Dios nos dice: deja las apuestas. Tal vez eso es como lógico, pero ocasionalmente Dios dice cosas: deja el exceso de velocidad.
Y uno dice, pero eso es una tontería. Puede ser una tontería, pero cuando Dios lo pide, ceda. Diga, sí, Señor. Y en su intimidad con Dios usted va a sentir que Dios le habla y le llama y le dice, deja esta palabra, corta esta relación, distánciate de esta práctica. Por favor, no sea necio, no sea necia. Dígale a Dios, sí, Señor, me comprometo. Acérquese al Señor, entre en secreto con Él, en la intimidad donde nadie puede oír su conversación con Dios. Allí en lo íntimo, en lo privado, en su casa, en su auto, donde está escuchando, aquí en capilla, allí. Cierre sus ojos para que entre en secreto con Dios. El Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Entre en la intimidad con Dios. Permita que Dios haga allí. Allí en la intimidad diga sí. Diga amén. Diga voy. Diga, tú eres soberano. Tú eres el jefe. Tú eres Señor. Dígale, tú eres el rey. Yo soy tu súbdito y yo obedezco lo que tú quieras. Yo hago lo que tú quieras. Yo cedo a lo que tú quieras, Señor. Dígale al Señor que sí. Hable con Él, hable con Él, hable con Él. Exprésese, maneje estos minutos en la presencia del Señor. Disfrute este instante en la presencia de Dios y permita que ocurran cosas en la intimidad entre usted y el Señor. Y en caso de que usted aún no haya rendido su vida por entero a Cristo, que no se haya entregado totalmente en las manos del Señor, que sienta que se ha distanciado, que sienta que se ha alejado, en caso de que sienta la necesidad de reconciliación, yo quiero hacer una oración por usted. No tendrá que pasar aquí adelante, pero yo necesito que con la mano me diga, yo necesito esa reconciliación con Dios. La va a levantar. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Tengo 2 personas, 3 personas, 4, 5. Quiero saber si hay alguien más. 6, 7 personas. ¿Hay alguien más que dice, yo quiero hoy rendirme por entero? Quiero dejar la guerra y la pelea. Quiero entregarme. Alguien más que levanta la mano. 8 personas. Padre Celestial, gracias por corazones que se disponen hoy. Por corazones que dicen, no resisto más. Por corazones que dicen, yo sé a qué me estás llamando y quiero ceder. Quiero entregar, quiero rendir por entero a tu servicio. Padre Celestial, mira a los que han levantado la mano diciendo, yo necesito reconciliación. Yo necesito acercarme al redil. Yo no quiero estar por la cerca. Yo quiero estar en el centro del redil. Yo quiero estar en medio de las ovejas. Yo quiero oler a oveja. Yo quiero caminar entre mi familia de la fe. Yo quiero ser oveja. Gracias, Señor, porque hoy ocurre algo maravilloso.
tú traes perdón a esos corazones. Y aquellos que lo necesitan viven la experiencia del nuevo nacimiento. Restaura, sana, levanta, bendice hoy en el nombre de Jesús.